historia y la estructura de la Constitución. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer lo de las exposiciones? En el aula virtual, ¿listo? Y John Santiago, entonces, sí, hacia leído a John Santiago sobre las exposiciones. Entonces, pues, francamente no sé muy bien cómo organizar lo de las exposiciones. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los temas? Y Tatiana también pregunta por las exposiciones, sí, efectivamente. A partir de este fin de semana, entonces, a partir de hoy, mejor dicho, voy a organizar, no sé si en Google Drive, un documento de esos de... Santi, escoge uno. A ver. Entonces será Max Weber. Espera. ¿Y quién es ese? Max Weber nació el 21 de abril de 1864 en Alemania. Fue un jurista muy importante y su pensamiento sentaría lo que después en su país natal se conocería como la socialdemocracia. Estudió Derecho en la Universidad de Heidelberg y a su vez se interesó por la historia, la economía y la teología. Weber tuvo muchas obras significativas en la fundación de la sociología. Una de ellas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicada en 1905. Allí nos muestra la correlación entre los valores del capitalismo protestante calvinista que le dieron el auge y ascenso al capitalismo industrial. Además, tuvo otras obras notables, como La ciencia como profesión, la política como vocación y Derecho y sociedad, obra póstuma publicada en 1922. En sus posturas se distingue de Marx, ya que Weber considera que este es reduccionista luego de analizar rigurosamente las variables y causas de los fenómenos sociales. Respecto de Durkheim, se declara antipositivista y se adhiere al idealismo neokantiano. Con respecto a la religión, considera que el espíritu de la modernidad es el de vaciarse del sentido religioso en todo aspecto, apegándose así a la racionalización, utilizando la burocracia como herramienta máxima de la organización y la eficacia. En cuanto a los tipos de dominación, Weber distingue tres formas: la racional, que se sirve de la burocracia, esta corresponde al Estado moderno; la tradicional y la carismática, en donde se ven los valores exaltados en un líder. Claro, ninguna de estas formas se ve de forma pura en la realidad, sino que son precisamente ideales que nos ayudan a tener un referente. Sin embargo, todas se ven mezcladas. Finalmente, Weber fallece en Múnich, allá por el año de 1920. Tatiana, Ay, es hora de hacer un plan. no creas que no vi que te dormiste. Plan 2020 para que algo salga bien. Es hora de ir a la fase número 2. Muy buenos días a todos y todas, espero estén teniendo una excelente tarde. En el día de hoy vamos a hacer algunas entrevistas a unos sectores de la academia. En esta ocasión nos acompaña un estudiante de psicología. Por favor, preséntate. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jennifer Rodríguez Escudero, estoy en cuarto semestre de psicología y estoy encantada de poder estar aquí. Muchas gracias, Jennifer. Si te parece bien, entonces procedamos con la pregunta. Ok. ¿Considera usted que ante alguna conducta prohibida debería imponerse una pena del tipo restricción de la libertad o por el contrario debería pasarse a imponerse una indemnización a favor de la víctima? Ok, bueno, desde el campo que yo he podido realizar hasta el momento, considero que, hay muchas conductas prohibidas primordialmente y creería yo que depende del caso, ¿sí? Una conducta prohibida en el sentido de que tú sabes que la dignidad de la persona como tal se respeta en cualquier ley, en cualquier momento y en cualquier circunstancia de países. Y en la ciudad que te encuentres claramente, digamos una violación o un asesinato o ese tipo de conductas que tú sabes que realmente no están correctas, son conductas negativas de cualquier forma, creería yo que se debe haber una pena en el sentido de pagar realmente por lo que está sucediendo. Eso no tiene ninguna razón de ser el punto de, no, doy plata y ya se acabó la cosa. Creería que no. Desde las víctimas, el problema psíquico que pueden tener en la sociedad y en un futuro, no solo para ellas, sino a las personas que, digamos, si van a tener hijos, si van a tener familias, es algo realmente que es muy grave. No solo depende de la persona, del contexto en el que está.
Entonces creo que eso es lo que a veces no se da cuenta uno de eso, de que realmente el problema puede agrandecerse de una forma impresionante a tal punto que la persona puede perder la vida solo por eso, y la pierde por completo. O sea, en que sea una violación, un asesinato, ahí no puedes realizar nada en ese caso. Ya si es algo de indemnización, que yo diría que ok, puede ser, pero dependiendo del caso, ¿sí? Digamos, que no le den a una persona embarazada su tiempo para poder estar con su bebé, yo digo, ok, la empresa o la entidad tuvo que decir, ok, perfecto, mira, yo te doy la plata, pero igualmente la conducta no está bien, ¿sí? Por decirlo así. O sea, realmente no. Podría darse, no lo voy a meter a la cárcel por eso, pero sí debería, pues podría, pero no es la conducta correcta. Yo creería que si hablamos de aquí de Colombia y en lo que nosotros hemos podido analizar la conducta de los colombianos como tal, ellos no entienden de alguna manera realizar las cosas bien, sino es con una pena larga y fuerte. Entonces, desde el ámbito mío, yo diría que realmente el ser humano es una cosa muy compleja de entender. A nivel psíquico hay muchas cosas que quizás nosotros no comprendemos porque nos gustan los retos, y si sabemos que como estamos en una población colombiana, en un país colombiano donde hay mucha corrupción, pues si hacemos lo que hacemos da igual, ¿sí? De alguna manera siempre va a tener plata, entonces me van a sacar en unos momentos, ¿sí? Y ya, y así sucesivamente. Voy a salir, entonces como tengo plata, sigo robando, sigo haciendo las cosas, pero pues ya. Entonces el problema no está en realidad colocar como, bueno, metámoslo en la cárcel o bueno, pague. El problema está en tener una buena educación desde el comienzo. Yo creo que eso ahí está, o sea, voy a eso. Mi reflexión es, yo creo que más allá de lo que uno haga o se le ponga la ley o se le ponga esto, se le ponga lo uno o lo otro, realmente es la educación que tú le brindas al ser humano. Y yo creo que la educación en Colombia es pésima. Entonces desde ahí comenzaríamos. Y ya. Ok, Jennifer, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por brindarnos esa respuesta. Ok. Continuando, en esta oportunidad nos acompaña una economista. Por favor, preséntate. Buenas tardes, mi nombre es Nayibe Rodríguez, tengo 29 años, llevo 6 años de experiencia en el sector privado, principalmente en empresas del sector petrolero, y 2 a 3 años de experiencia en el sector privado trabajando en cuestiones de auditoría. Muchas gracias, Nayibe, por tu tiempo. Entonces, pasemos a la primera pregunta. Claro que sí. Desde su experiencia, ¿considera que los derechos y las prerrogativas que tienen las personas que detentan el poder tienen implícitos algunos privilegios personales? Bueno, en primera medida hay que situarnos en el sistema económico que tiene nuestro país, que realmente es un sistema capitalista basado en una, digamos, esfera política demócrata, o sea, prevalece la democracia. En ese sentido, las personas que están en el poder han sido elegidas por nosotros, de manera que nosotros cedemos un poder delegado a ellos, y en manos de ellos pues está el gobierno económico de nuestro país. Quiere decir que en el momento en el que ellos piensan instaurar algunas políticas económicas o fiscales que afecten la economía del país, en términos de impuestos, en términos de subvenciones, en términos de precios, inflación, pues claramente van a estar regulados, porque el Estado o el derecho que nosotros les estamos dando a estos personajes políticos que tenemos en estas esferas son regulados, porque tenemos un sistema económico en el que el Estado tiene un poder, pero también nosotros ejercemos otro a través del voto. Entonces, claramente, por ejemplo, el Banco de la República regula ciertas tasas, y a través de los ministerios también se regulan algunas implicaciones que pasan a través del Congreso, que pasan a través de leyes y que no se pueden manejar deliberadamente. Quiere decir que aunque ellos quisieran imponer algún privilegio para tener beneficios personales, ya sean conglomerados económicos de las empresas que mueven o los grupos económicos que mueven el país para poder tener privilegios ellos, pues se ven cortados o también pueden verse, digamos que controlados a través de la normatividad que rige nuestro sistema económico y político, a través pues de la normatividad que se ve, digamos, cuando ellos quieren imponer una norma, y el Congreso la tiene que mirar para que evalúe si realmente es viable para la economía, es viable para el sistema, es viable para la sociedad. Entonces pienso que tenemos en esta sociedad algunos mecanismos de control que no permiten que esos privilegios, digamos, que pesen sobre los de la sociedad. Considerando lo que ya nos acabas de decir, entonces, ¿cómo crees que es este juego de poderes cuando los grupos políticos quieren negociar con ciertos particulares, o cuando estos particulares quieren negociar ciertas cosas que les benefician a ellos con sectores políticos? Bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, siempre que se quiere instaurar algunas políticas en términos económicos de estos conglomerados que tú mencionas, pues digamos que deben mirar varias aristas y deben verse varios aspectos a la luz de la norma. Entonces, digamos, por ejemplo, está el tema ambiental, debe mirarse una normatividad ambiental de cómo va a hacer eso afectar a la sociedad, al ambiente. Está el tema social, cómo vamos a afectar a una comunidad. Entonces, digamos que a partir de la norma hay una normatividad previa que hace que cuando estos conglomerados o estas empresas quieran emprender un proyecto o alguna actividad para ejercer un poder, que es lo que te entiendo,
pues digamos que tiene que valerse primero pues la norma de normas, la Constitución, y de ahí el siguiente número de leyes y normatividades que van rigiendo y conduciendo qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, a partir de ahí, si la norma es débil, pues efectivamente estos personajes van a poder ejercer un control y hasta tener privilegios, como mencionábamos, como mirábamos en la pregunta anterior. Entonces, partiendo de ello, hoy en día la normatividad es la que nos va a permitir, o la ley, tener las fuerzas, tener un cimiento fuerte para que no tengamos esas desviaciones con respecto a esos privilegios sobre la sociedad, sobre la comunidad, sobre el mismo medio ambiente, sobre las poblaciones vulnerables, sobre todos estos aspectos que convergen en nuestra sociedad, que la forman y que la van, pues digamos, llevando a su fin. ¿Es esa encierra lo que querías de pronto escuchar de parte de un economista o estaba? No, está muy bien, Nayibe, muchas gracias. Creo que a todos nos ha servido tu colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, por favor, preséntate. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David Clemente Retamoso Castrillón. Soy estudiante de Derecho y estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Colombia. También me desempeño como coordinador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal, al mando del profesor Daniel Libreros, con quien también llevamos varias cuestiones, como lo son las económicas, también proyectos de investigación importantes y también gestiones relativas al litigio estratégico y pues demás cuestiones de alto impacto. Vale, muchas gracias, David, por tu tiempo. Entonces voy a proceder a hacerte la primera pregunta, que sería, en la actualidad, ¿cuáles campos del derecho consideras tú que tienen mayor importancia económica? Bueno, respecto a esos campos del derecho, yo pensaría que, pues primero, todo el derecho reviste una importancia económica, por más de que existan algunas normas que no necesariamente parece que fueran a tener este tipo de relevancia. Pero sí, todo el derecho precisamente es una de las políticas macroeconómicas, la política regulatoria, donde existe precisamente la cuestión de cómo son las reglas de juego. Ahora, respecto a los campos que están mucho más en contacto con la economía pues, que otros campos, yo podría aventurarme a decir que lo que es el derecho constitucional es un campo de economía muy importante en estas cuestiones, porque el derecho constitucional precisamente es aquel que regula cómo es que se va a llevar la forma económica del Estado. Entonces, o sea, tú contrapones los paradigmas jurídicos, que son el paradigma de la justicia, un poco el paradigma de la legalidad, de la legitimidad, etcétera. Los contrapones contra los paradigmas económicos, que son la búsqueda del bienestar económico, la búsqueda de la eficiencia. Y normalmente esos paradigmas se correlacionan, pero en otras ocasiones entran en conflicto y ahí es donde comienzan a haber muchas discusiones entre economistas y abogados. También el derecho laboral, porque precisamente impacta en uno de los mayores costos, uno de los factores de producción pues de la economía, que es precisamente el trabajo, y impactan también sus costos, los costos variables, y precisamente por eso impactan también las decisiones sobre la cantidad de trabajo que existe y la cantidad de producto final que se desempeña de manera agregada en una economía. Por supuesto, también las regulaciones civiles y comerciales, que son súper importantes porque pues, son las reglas de juego de cómo es que se va a dar la propiedad, cómo es que se va a dar los diferentes negocios jurídicos. Entonces, pues claramente a partir de ahí es donde se comienzan a desempeñar las diferentes gestiones económicas. Y por supuesto, sin quedar atrás también el derecho económico, que es precisamente donde el derecho un poco busca, de acuerdo a la búsqueda de ciertas teorías económicas, como lo sea la neoclásica, acabar con ciertas cuestiones o regular ciertas cuestiones, como son los monopolios, como son los oligopolios, etcétera, para permitir el eficaz funcionamiento del mercado bajo ciertas premisas de economía ortodoxa. Por lo tanto, entonces, esas son como las más importantes a mi consideración. Vale, David. La segunda pregunta que tendríamos para ti sería si los derechos y las atribuciones de quienes detentan el poder de mando tienen implícitos privilegios personales. Yo creo que puede tener privilegios personales en la medida en que más bien, en la medida en que ese poder de mando, primero, tiene un fenómeno en el cual se hace la asignación y segundo, un fenómeno en el cual se hace el retiro. Si el fenómeno mediante el cual se hace la asignación de dicho poder de mando es un poder democrático y es un poder, o por ejemplo, si no es democrático, entonces es meritorio, lo demás, donde existen unas reglas de juego claras, normalmente no me parece que exista una cuestión de privilegio. Pero en la salida, precisamente este poder, si existe esta misma cuestión y existe lo demás, pues no sucede, no se podría hablar de un privilegio, pues al menos a mi parecer. Pero si no existe esta cuestión, por ejemplo, si el poder de mando se llega con una cuestión de amiguismo o lo demás, o si es utilizado pues con fines personales, que es lo normal, porque a veces los fines personales y los fines colectivos no están contrapuestos. Entonces, sí se puede estar hablando de un privilegio, precisamente.
Vale, y según lo que me acabas de comentar, ¿cómo afectaría esto cuando una forma de poder político quiere negociar con los particulares o cuando estos últimos quieren negociar con una forma de poder político? ¿Negociar en cuanto a cuestiones económicas o negociar de manera política? En cuestiones económicas y políticas, en Ok. ambos sentidos. Cuando tú haces una negociación en cuestiones políticas, hallas en ese sentido una falla del mercado, que es precisamente la falla del mercado de concentración de oferentes o concentración de demandantes también. Normalmente la gente cuando tiene poder económico también busca poder político o cuando tienen poder político buscan poder económico. Son unas cuestiones que no necesariamente están despegadas. Por ejemplo, vean el caso de Trump. En este sentido, entonces, cuando tú tienes un poder político importante, también puedes llegar a tener un poder económico importante. ¿En qué sentido? Precisamente en el sentido de que si tú tienes el poder político, puedes cambiar la regulación, si tú tienes el poder político, te puedes sobreponer en una de estas cuestiones. Y no necesariamente entonces se permite la libre competencia, por ejemplo, entre los actores económicos que existen en un determinado momento. Entonces eso influye precisamente en que tú tengas una posición ventajosa al momento de realizar negociaciones con los diferentes agentes. Y cuando tú haces negociaciones políticas, claramente no haces unas negociaciones políticas entre iguales cuando uno de ellos tiene el poder político, ¿no? Cuando la persona tiene el poder político, precisamente en eso se basa el poder, ¿no? En hacer que las otras personas hagan lo que uno quiera. Y en ese momento, pues el poder político, como está concentrado en cabeza de una persona, pues prácticamente es una negociación desigual. Por lo tanto, o sea, es que ni siquiera es una negociación, incluso puede llegar a ser un tema de imposición en cualquiera de las dos acepciones. Ok, David, entonces reiteramos nuestro agradecimiento por tu tiempo. Tus respuestas nos han ayudado mucho para nuestro trabajo y para todas las personas que te van a ver. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas tardes. Ahora en nuestro estudio nos acompaña un abogado. Por favor, preséntate. Claro, Tatiana. Buenas tardes para ti también. Mi nombre es John Cifuentes, soy abogado de la Universidad Nacional, como especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Nacional. Tengo un posgrado en gestión pública y soy magíster en ciencia política. Vale, doctor, muchas gracias por su tiempo. Prosigamos con las preguntas. Me parece bien. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es la diferencia que usted más nota en su experiencia entre derecho público y derecho privado? Bueno, interesante pregunta, debo decirlo, pero no es un tema pacífico. Desde el antiguo jurista Ulpiano, ¿sí?, se viene discutiendo qué está en el terreno de lo público y qué está en el terreno de lo privado. Valdría la pena acotar al respecto diferentes criterios. Uno que me parece fácil de entender es el criterio subjetivo, en el cual se señala que cuando el derecho regula una relación en donde en uno de sus extremos se encuentra el Estado, estamos hablando del terreno del derecho público. Y cuando las relaciones se gestan entre particulares, estamos en el terreno propio del derecho privado. Entonces, esto desde un criterio subjetivo. También podemos señalar que se puede diferenciar lo público y lo privado según la rama del derecho que se ocupe. Así pues, el derecho administrativo y el derecho penal son eminentemente públicos, el derecho civil y el derecho comercial son eminentemente privados. No sé si está... Claro que sí, está muy bien la respuesta. Y por último te queríamos preguntar, ¿qué casos grises notas entre estas diferencias? Bueno, los casos grises que podríamos interpretar esas zonas como que no se logra determinar si son temas de derecho público o de derecho privado, pululan en nuestra legislación y en toda la legislación que tiene como origen el derecho romano, que básicamente es el derecho positivo que impera en todo el mundo. Bueno, a excepción de cómo lo... Bien, las zonas grises se presentan en todos. Te voy a colocar un ejemplo. Uno de los contratos que más se celebran en una ciudad como esta, en Bogotá, es un contrato de arrendamiento. A primeras luces, nosotros encontramos allí un contrato civil que debería pertenecer a la órbita de lo privado. Sin embargo, no es menos cierto que inclusive en este tipo de contrato, donde hay absoluta libertad de las personas para realizarlo, hay normas que son eminentemente de derecho público. Ejemplo, si tú celebras un contrato de vivienda urbana con un particular o entre dos particulares, ¿sí?, se supone que todas las cláusulas tienen libertad. Sin embargo, imagínate que en ese contrato de alquiler de una vivienda urbana haya una cláusula o la cláusula de plazo establezca que el mismo es de 6 meses. Estos 6 meses de plazo contrarían el derecho público, donde se señala con absoluta certeza en la ley 820 que los contratos de vivienda urbana deben ser por lo menos a un año. Entonces date cuenta cómo en una interrelación
¿sí? En la cual estamos en la órbita de lo privado, interviene el derecho público, ¿sí? Desde otra perspectiva, vamos a colocar otro ejemplo para enriquecer el punto. Imagínate que tú celebras un contrato con el Estado. Los contratos con el Estado, en uno de sus extremos va a estar una entidad pública. Entonces estaríamos hablando en la órbita de lo público. Sin embargo, no es menos cierto que muchas entidades públicas o que tienen capital público mayoritariamente se rigen por el derecho privado. Un caso allí puede ser algunas empresas prestadoras de servicios públicos cuyo régimen es eminentemente privado, porque se entiende que son empresas industriales y comerciales del Estado. Te coloco una más fácil, Ecopetrol, una empresa industrial y comercial del Estado que se supone que debe regularse por el derecho público. Sin embargo, hay norma expresa donde dice que al ser una empresa industrial y comercial del Estado, se regirán por las normas de derecho privado, ¿ya? Los grises, las zonas indefinidas, pululan a lo largo de todo el ordenamiento, ¿sí? Donde hay una mezcla bien interesante. Tal vez, y aquí me gusta referir siempre a mí los modelos económicos que adoptan los estados, ¿sí? Donde si el Estado tiene un porte de política neoliberal, ¿sí? Se profundiza más la independencia y la distinción, donde casi todas las actividades tienden a regirse por el derecho privado, ¿ya? Ahora bien, un Estado benefactor, un Estado donde el gobierno o la estructura estatal interviene mucho más en diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos, pues tendrá normas mayoritariamente de derecho público, porque esta es la que lo regula. Corolario a lo anterior, es importante señalar que las zonas grises se presentan en todos los aspectos. Ya te he ilustrado con dos ejemplos, en dos puntos diferentes, como allí pues no hay una clara separación del tema. Y en un país como el nuestro, donde abundan las normas de todo tipo, ¿sí? Es muy fácil confundirse. Ahora bien, desde el punto de vista eminentemente normativo, examinando las normas, podríamos saber qué norma puede ser de derecho público, qué norma puede ser de derecho privado. Aquellas impositivas, ¿sí? Aquellas normas que señalan con términos o verbos como deberá, será, normalmente son normas de derecho público que las puedes encontrar dentro de la legislación privada o dentro de la legislación de las ramas eminentemente del derecho privado. Y aquellas normas dispositivas donde las partes pueden señalar su aplicación o no, pues serán normas igualmente de derecho privado y que las partes están en libertad de convenirlas o no. Es una pregunta bien interesante porque, insisto, en un país como el nuestro hay una simbiosis, hay como una mezcla entre las normas de derecho público y las normas de derecho privado, y te repito, es una distinción que viene desde nuestros antiguos, digamos, precursores de nuestro derecho, y que aún hoy no hay una posición pacífica para debatir qué norma pertenece a un campo y a otro. Muchas gracias por su intervención, en serio nos ayuda mucho a nosotros y a nuestros compañeros. No, un saludo para ustedes y espero que haya podido contribuir con el tema. Claro que sí. Hasta una próxima ocasión. Llegó la hora. ¡Con Goddard! Do you speak Spanish? Claro que hablo español, soy Max Weber. Es entendible,
Mucho gusto, mi nombre es Lisette. Vengo a hacerle una entrevista. ¿Podría usted regalarme un minuto de su tiempo? Que sea rápido. Dame un momento. Gracias. Bueno, señor Weber, entonces pasemos a la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre derecho privado y derecho público? Bueno, podría contestarte distintas cosas. Te podría decir que el derecho público es aquel que le concierne a todo lo relativo a la administración o al Estado, mientras que el derecho privado dicta aquello que hacemos nosotros como particulares para lograr pretensiones entre individuos. También podría decirte por otro lado que el derecho público lo que viene a hacer es más bien a reglamentar todo lo que necesita para que sus organismos, sus instituciones funcionen correctamente. Podría decirse que viene así como un manual, mientras que el derecho privado vendría a ser aquellas formas en las que nosotros conseguimos nuestras pretensiones como particulares. Pero también podría decirte, a distinta forma, que el derecho público es un derecho vertical, un derecho jerarquizado, en donde encontramos que el Estado de mayor rango se relaciona con nosotros, de un menor rango. Pero el derecho privado, bajo esta teoría, vendría a ser algo entre personas del mismo rango, entre iguales. ¿Y en estas distinciones que usted nos plantea, hay casos grises? Claro que sí, si se da cuenta en cada una de las definiciones que acabo de esquematizarle, podríamos encontrar un problema distinto. Por un lado, en la primera nos damos cuenta que si bien podríamos estar hablando de una diferencia entre derecho público y derecho privado, resulta que no es formal. No es formal de esto de que el derecho público concierne a todo lo relativo al Estado y el derecho privado a las relaciones entre particulares. Es simplemente algo conocido consagrado. Por el otro lado, en la segunda ocasión, dijimos que el derecho privado nos habla sobre algunos derechos subjetivos adquiridos, mientras que el derecho público nos habla sobre normas, sobre algo que dice cómo deberían actuar los funcionarios del Estado. Pero nos ponemos a analizar esa parte del derecho privado sobre los derechos subjetivos adquiridos y si vemos qué quiere decir eso, significa que es un derecho que tú al tenerlo, si se llega a violar, puedes reclamar esa indemnización. Sin embargo, hay derechos con los que esto no ocurre, que simplemente son una especie de reflejo del ordenamiento jurídico. Y en el tercer caso, sobre la diferencia de jerarquía, queríamos decir que entre privados se supone que tenemos una relación de igual jerarquía porque todos nacemos libres e iguales. Pero, por ejemplo, en una familia es el padre el que manda, es el que pone las reglas de la casa. Eso se sabe desde siempre y siempre ha sido así. O en una relación laboral, tú no puedes considerar que tienes el mismo rango que tu patrón. Tú eres un siervo. Entonces, no vendría a colación esta diferencia entre derecho público y derecho privado, pues entre el derecho privado también se ve cierta verticalidad, por lo cual sí, claramente hay varios grises y hay varios problemas con esa distinción entre derecho público y derecho privado. Perdón, lo interrumpo. Entonces, usted me quiere decir que en la última distinción que nos dio, el derecho público tiene cierta verticalidad y tiene ciertas como concepciones el Estado sobre los particulares. ¿Cuáles son estas concepciones que tiene el Estado sobre los particulares? Claro, siempre hemos visto al Estado como aquel que manda, ¿sí? Aquel que ordena. Es el Estado el que le dice a las personas qué es lo que tienen que hacer. Pero que estoy tratando de expresarles que este tipo de relación también se ve reflejada en el derecho privado, en el derecho en particular. Otra pregunta relacionada con todo lo que me ha dicho. ¿Por qué hasta el momento no se ha podido lograr esta distinción? Bueno, ese ente al que solemos asociar el derecho público, que es el Estado o la administración pública, resulta que muchas veces comparte pretensiones con los particulares. Esa ambición que hace que venga a jugar entre personas que normalmente estarían jugando en lo que nosotros conocemos como derecho privado. Inclusive, el mismo poder puede negociarse. Por lo que aquí empezamos a encontrar casos difusos, en donde no sabemos si estamos hablando de derecho público al estar ahí el Estado actuando como un particular, o si estamos hablando de derecho privado al estar tratando de relaciones que normalmente le conciernen a cosas como por ejemplo el derecho civil. Bueno, señor Max Weber, pero usted ha hablado mucho del Estado. ¿Qué es eso de Estado? Es la administración pública. ¿Y qué es eso de administración pública? En la administración pública encontramos tres conceptos principales. Encontramos la aplicación del derecho, la creación del derecho que antecede la aplicación y, claro, el gobierno. Pero cuando esta última se viene a relacionar con las dos anteriores, encontramos ciertas particularidades. Por un lado, un aspecto positivo, en donde el gobierno encuentra legitimidad en esas normas que deberían ser casi que constitucionales, mientras que hay un aspecto negativo, que es que ese gobierno se ha encadenado
y ya no puede actuar con libertad, por lo que muchas veces podría terminar entorpeciendo su ejercicio de mandato. Y continuando, ¿de dónde sale este concepto de administración? ¿Dónde se crea? Hace unas cuantas preguntas te hice un paralelismo entre la relación jerárquica que hay en estados particulares con la relación que tiene el padre de familia con sus hijos, con su esposa. Pues precisamente viene de ahí el tema, de ese derecho doméstico. Es algo propio de Roma, pero hay una cosa, y es que ese derecho doméstico sacaba sus principios de cosas abstractas, religiosas y morales. Sin embargo, este derecho doméstico coexistía con esas relaciones que había entre clanes. Tenía un proceso de expiación y de pruebas. Esto sí que pretendía tener algo más relacionado con lo que hoy conocemos como procedimiento jurídico. Entonces, señor Max Weber, ¿podríamos decir que el titular originario de toda administración es la autoridad doméstica? Sí, podríamos decir que es esa manera primitiva en la que los romanos veían esa autoridad, pero solo se limitaba al hogar, a lo doméstico. Ya podemos encontrar cómo ese poder empieza a ser transferido a formas de poder político, en donde nos encontramos con dos posibilidades. O que ese poder judicial asuma la tarea de administración, o que la administración asuma la tarea del poder judicial. La primera es una que se utiliza en casos extremos, es bastante complicada. Si quieres más o menos tener un referente aproximado, podrías imaginarte a la Inquisición. Lo segundo ya es algo más usual. Cuando la administración se toma esa forma de poder judicial, podríamos encontrarnos casos como el de Inglaterra. Bueno, y algo que me genera mucha duda es por qué tardamos tanto tiempo en llegar a este modelo. Bueno, revisando un poco nuevamente el modelo anterior, nos damos cuenta con que ellos realmente no hallaban una distinción entre aquella conducta delictiva que meritaba una venganza, un castigo, una pena, contra esa conducta que por el contrario debía conllevar una indemnización al perjudicado. Esto empieza a retrasar mucho teniendo en cuenta que la fuente originaria de todo el derecho era esa magia, ese dios, dependiendo de la comunidad de la que revisaras. Y que además el imperium, ese imperio comandado por una sola autoridad, tenía el poder de adjudicar ciertos males a ciertas conductas, sin formalizarlo nunca, claro está, por lo que tenían esa potestad de decir, ante tal acto, la muerte, ante tal acto, se le puede privar de su familia, no tenían realmente algún límite. Entonces, todo esto empieza a colocar ciertas trabas que no permiten esa clara diferenciación y esa clara estipulación de cuál es el derecho, de cuál conducta conlleva cuál pena. Pues estamos en un caso en el que simplemente se ejerce la voluntad de aquel que lleva el mando. Y esta voluntad además puede darse entre los subordinados del imperio o entre los súbditos de la comunidad. Por lo cual ahí encontramos nuestro primer toque entre un derecho disciplinario con los subordinados y algo penal. Pero como te digo, aún no hay nada escrito, aún estamos bajo una voluntad de un mandatario. Bueno, y después de todo esto, ¿por qué tardamos tanto tiempo en llegar al modelo que tenemos hoy en día? Bueno, retomando brevemente la explicación anterior, hay que tener en cuenta que estas sociedades no distinguían realmente entre una conducta que meritaba una venganza, una pena, con una conducta que realmente solamente meritaba una indemnización hacia el perjudicado. Por lo cual se viene retrasando mucho este proceso de codificación, que si encima tenemos en cuenta que el poder del imperio, no de esa persona que tenía al mando, venía con una supuesta justificación divina o mágica, depende de la comunidad a la que nos estamos refiriendo, pues esto da lugar a una tiranía en donde no te van a decir siempre que de una conducta A viene una pena B, te van a decir lo que quiera decir el tirano, el mandatario, como lo quieras llamar, por lo cual nos damos cuenta que si él puede ejercer este poder ante los órganos subordinados al imperium o lo quiere ejercer ante los súbditos de la comunidad, lo puede hacer sin ninguna limitación, ya que es en él en donde recae el poder, por lo cual todavía no podemos hablar de un derecho penal que nos estipule claramente qué pena viene de qué conducta. Y encima hay que considerar que estas penas no eran algo que tuviera límites tampoco. Es el mandatario el que dice, quiero que sea la muerte, quiero que sea el destierro. No se puede saber. ¿Y sobre quiénes tenía el poder de castigo el mandatario? Como te decía, puede ser sobre los órganos subordinados al imperio, o puede ser también sobre esos súbditos, que son la comunidad en general. Esto nos podría dar un primitivo telón que nos lleve después a una especie de derecho disciplinario y derecho penal, pero como te digo, al no haber estado codificado y el estar sometido a una voluntad individual y caprichosa, no podemos hablar de ello. Bueno, espera, ¿y las personas soportaban esa tiranía? En un comienzo no tenían opción realmente, pero con el paso del tiempo, de las décadas, de los siglos, se le dieron ciertas libertades a la academia, que empezó a estudiar esa necesidad de poner alguna limitación a ese poder supremo, que ya no fuera tan supremo como lo solía pregonar. ¿Y cuáles fueron esas limitaciones?
Por un lado nos encontramos con que se empezó a plantear la idea de división de poderes que hoy en día reconocemos tanto, y por el otro se empezó a decir que había límites necesarios, como por ejemplo que el mandatario solo pudiera dictar cierto tipo de normas, o que esas normas tuvieran que obedecer a cierto contenido, o que por lo menos hubiera algunos principios que tuvieran que estar dentro de esa norma para que fuera una norma válida. Bueno, y esta distinción de la que usted nos hablaba es la que da origen al derecho público. No hay que apresurarse, no es algo necesario, sigue siendo un tema complicado. Sin embargo, si esa división de poderes se da entre ese instituto, ese organismo estatal, sí que podríamos hablar de un derecho público. ¿Es posible que esa división o que los privados tengan divisiones de poderes? Claro que sí, es por eso que te comento que no solamente por ver una división de poderes podemos estar asumiendo directamente que ya hay un derecho público y un derecho privado correctamente demarcados. Y hoy en día, ¿qué fundamentos tiene el derecho público? Bueno, realmente son varios. De una manera práctica te diría que podría fundamentarse en organizar esos privilegios que tienen esas corporaciones públicas para evitar algún tipo de abuso. Pero si miramos un poco más la teoría, nos daremos cuenta que parte de esa fundamentación la encuentra en el derecho natural y bastante en la doctrina francesa. Bueno, y en la actualidad, ¿cuáles campos jurídicos tienen mayor relevancia económica? Bueno, si acudimos nuevamente a esas distinciones que con las complicaciones intentamos explicar precariamente al comienzo de la entrevista, podríamos darnos cuenta que el derecho privado, al regular esas acciones entre los particulares, que son aquellos que mueven realmente la economía, pues podríamos decir que sí, que es el derecho privado, y el derecho civil, que es aquel que les dice, que les coloca ciertas limitaciones, los que tienen una mayor relevancia en la economía. ¿Y cuál es la actividad jurídica de los organismos públicos? Claro que sí, dice. La actividad jurídica viene a ser el establecimiento del derecho y la aplicación del derecho. Sin embargo, esta actividad puede llegar a desaparecer. Si desaparece, nos encontramos con unos jueces que prácticamente aplican lo que gusten. Y ahí empezaríamos a dejar de hablar de derechos subjetivos y de normas jurídicas. Porque si un juez aplica lo que gusta, pues empieza a pensarse, ¿aplico el derecho escrito o aplico el derecho común, el derecho de la gente, el derecho que se está aplicando a las costumbres? Entonces ahí viene una disyuntiva. Me meto con lo que hoy en día, claro, llamaríamos derecho procesal o lo que llamaríamos derecho sustancial. Entonces ahora quisiera preguntarle cómo fue que llegamos a diferenciar entre esas dos esferas. Son varios asuntos. Tenemos la asociación política, la técnica jurídica y de manera indirecta, pero muy importante, está el aspecto económico. Cuando las entidades económicas se intentan relacionar entre sí, inevitablemente van a llegar a una disputa, van a chocar, y necesitan un ordenamiento jurídico, unas normas, un derecho aplicable que los ayude a salir de esa disputa, porque si no, simplemente no fluirían. ¿Qué circunstancias entonces influyeron en los postulados que tiene la formalidad del derecho? Bueno, nos encontramos con varias áreas. Por un lado está la casuística, en donde analizamos caso por caso qué es lo que hay que hacer. Por el otro nos encontramos con la generalización, donde miramos cierto tipo de conductas y decimos qué pena puede estar procediendo para esa infracción, dado el caso. Y por el otro nos encontramos con la sistematización, en donde me quiero detener un momento. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a sistematizar el derecho, a verlo como un sistema lógico, sin lagunas, sin contradicciones, resulta que no es tan útil a la hora de crear normas. Sin embargo, a nosotros como académicos, suponiendo que usted es una académica, por eso me está haciendo esta entrevista, pues nos resulta bastante útil al diferenciar los sectores y las áreas de aplicación del derecho. Por lo que la sistematización vendría teniendo una función, si bien no exclusiva, sí principalmente útil para la academia. Bueno, y ya para finalizar esta pequeña entrevista, Menos mal porque ya se estaba haciendo como tarde, señorita. la última pregunta. ¿Cuáles son los postulados de la formalidad del derecho que tenemos actualmente? Fíjese que justo antes de que usted irrumpiera en mi casa, estaba escribiendo un libro. Mi nueva obra se llama Economía y Sociedad. Y en esa obra precisamente trato ese tema, por lo que me gustaría relatarle un fragmento. Postulados actuales de la racionalidad del derecho. Primero, toda decisión jurídica representa la aplicación de un principio abstracto a un caso concreto. Segundo, es gracias a la lógica jurídica que se puede encontrar una solución a cada caso. Tercero, el derecho vigente no tiene lagunas. Cuarto, todo lo que no se pueda construir racionalmente es irrelevante para el derecho. Y quinto, todas las conductas son aplicación o infracción de principios jurídicos. Bueno, señor Max Weber, muchas gracias por su tiempo. Disculpe haberlo irrumpido en su casa, pero creo que en el futuro nos ayudará mucho esta entrevista y obviamente la obra que está escribiendo. Consideraré disculparla. Santi. Bueno, Max Weber, ya puedes quitarte el bigote. Y tú las gafas de Harry Potter. Corte.
Realmente esta autoridad doméstica termina siendo transferida a formas de poder del gobierno. Política. Está limitado por ese tema del derecho, por ese tema de las normas ya promulgadas. Pero es a la vez por ahí por donde viene el aspecto negativo. Pues en el aspecto negativo nos encontramos con un gobierno que se ha encadenado, que ha sido limitado, ya que... Bueno, entonces déjame preguntarte cómo llegamos por fin a definir esas dos esferas. Primero quisiera pedirle que me tratara de usted, porque eso de preguntarte... ¡Ay! Podría mencionarte una teoría que, si no estoy mal, dice algo así como que... Sí. Entonces, señor Max Weber, podemos decir que... No, no podemos.